Bien, un cordial saludo para todos ustedes. Se les habla el profe Ram y comenzamos esta nueva jornada en este formato y esperando de que para todos sea mucho más sencillo y mucho más fácil de poder entender. Voy a comenzar a compartir mi pantalla para que iniciemos con la clase del día de hoy. Bien, nosotros estábamos analizando las características de las grandes zonas de Chile. Analizamos el norte grande, norte chico, zona central, zona sur y zona austral. Vimos su ubicación geográfica, vimos su relieve, vimos los recursos naturales. En el día de hoy nos toca poder analizar y profundizar respecto a los riesgos naturales de nuestra geografía. Como dice el título de la canción, entonces lo que veremos el día de hoy son los riesgos naturales de nuestra geografía. Y como pueden contemplar en las imágenes, nosotros como país tenemos una suerte de privilegio debido a que muchos de estos riesgos los compartimos y lo hemos vivido más de alguna vez. Tenemos maremotos, incendios, volcanes, terremotos y otro tipo de situaciones que han sido complementarias también, ¿ya? Eh, Partamos, digamos, por el objetivo de la clase del día de hoy, que va a ser identificar qué son los riesgos naturales y cuáles afectan a nuestro país y de qué forma los hemos vivido. Esta es una clase bastante más dinámica de las clases anteriores para poder profundizar sobre o estos efectos. ¿Ya? Primero, identifiquemos qué son los riesgos naturales. Entenderemos como riesgos naturales eh, como la probabilidad de que un territorio y la sociedad que habita en ese territorio se vean afectados a episodios naturales de riesgo extraordinario. Cuando hablamos de riesgos extraordinarios, también debemos entender que estos riesgos, de alguna manera u otra, no los podemos evitar, ni mucho menos podemos tener algún tipo de control. Se ha establecido de alguna manera la suerte de poder estudiar algunos de estos efectos, los maremotos, los incendios, los terremotos, pero hasta el día de hoy no tenemos la posibilidad cierta de poder predecirlos, ¿ya? También debemos entender que respecto a los riesgos naturales, estos están envueltos bajo una situación que yo la he denominado ecuación, que es que se juntan varios elementos y van a confluir entre ellos. Por ejemplo, el riesgo es igual a la peligrosidad, por lo que implica una vulnerabilidad y esto a su vez también implica una exposición a este riesgo natural. ¿Cómo lo hemos vivido? Bueno, Chile, como les comentaba anteriormente, es un país que está sujeto a muchos de estos eventos naturales. Tenemos desde el norte hasta el sur una costa inmensa, por ende siempre estaríamos sujetos o estaríamos atentos a la posibilidad de tener un maremoto. Somos un país sísmico en sí mismo porque vivimos y estamos geográficamente sobre el cordón de fuego de la placa tectónica del Pacífico. Eh, por otro lado, también Chile es un país que posee volcanes desde Arica hasta Punta Arenas y muchos de ellos están activos, así que podemos contar entre tres o cuatro desastres naturales que son muy evidentes y que han sido muy repetitivos en nuestro país, sin desconocer y sin descontar, por ejemplo, los grandes incendios. Pero vamos analizando algunas cosas que pueden ser conocidas por todos. Por ejemplo, el terremoto y el maremoto del 27 de marzo del año 2010. Esto está dentro de un parámetro de eventos catastróficos que no son ajenos a Chile.
Chile ha pasado por varios eventos de estos. No es menos cierto también de que Chile cuenta dentro de los récords mundiales haber vivido el segundo terremoto más grande de que se tiene conocimiento de nuestro planeta, ¿ya? Así que estamos algo acostumbrados a estos efectos. Como dice ahí, el terremoto y el maremoto del 27 de febrero del año 2010 quedó en la memoria de todos nosotros. ¿Cómo vimos el desastre natural de los chilenos? Eh, bueno, hay imágenes para esta situación de sobra. Hay un montón de situaciones y un montón de efectos que fueron asociados al terremoto. Por ejemplo, el hecho de rescatar a la gente de los escombros, la situación que se vivió sanitaria, que muchas comunas no tuvieron agua, no tuvieron luz, el desastre que eso implicó. Eh, Vivir un terremoto como tal y sentir, por ejemplo, como están viendo en las imágenes, que el edificio en el que estás viviendo y en el que de alguna manera te sientas seguro se va a venir abajo o se está viniendo abajo. Em, yo en lo particular, ya este es mi segundo terremoto. Yo viví el terremoto de marzo del 85 y con este sería el segundo terremoto que vivo. Y de eso he aprendido y he sabido diferenciar algunas cosas. Por ejemplo, en lo particular, cuando hay algún temblor o algo, yo tengo una cierta percepción o sensación que es distinta, como que lo siento que vienen de antes. No tan, no tanto, no con mucho tiempo, pero siento y puedo evaluar a partir de lo que estoy sintiendo qué tan grande puede ser el terremoto. Pero es una cosa muy personal. Me pasó en el terremoto de marzo del 85 que yo viviendo en la comuna de San Bernardo, se escuchaba mucho el Cerro Chena que sonaba. Estuvo varios días sonando, sonando hasta que vino el terremoto. Entonces me hizo tener una percepción muy distinta. Eh, Ese terremoto, el de marzo del 85, lo viví como niño, y este terremoto en febrero del 2010 ya lo viví con adultos y con niños a mi responsabilidad, así que claramente se vive, como lo dice ahí el título, de forma muy, muy distinta. Lo que ustedes están viendo acá son algunos ejemplos, perdón, son algunas vivencias, algunos reportes de vivencias de las personas que se tuvieron que enfrentar a esta situación. Aquí hay testimonios de don Jorge Rojas de Santiago, de Gabriel Reyes también de Santiago, y cada uno vivió esta experiencia de forma muy, muy distinta. También a considerar que el terremoto de febrero del 2010 estuvo sujeto a otro evento natural que vino de la mano, ¿ya? Que va a ser el maremoto también. Maremoto que nos dejó imágenes tan sorprendentes como las que están viendo ahora. Eh, a decir verdad, yo no recuerdo, perdón, no recuerdo en el terremoto del 85 haber visto imágenes como esta. No descarto que pudieron haber estado, pero yo no tengo esa memoria. Sin embargo, ahora ya en este terremoto del 2010 me tocó vivir esta situación y en lo particular me tocó ir a ayudar a una localidad también que se vio muy afectada por esta situación. Y es, sin lugar a dudas, sentirlo y vivirlo eh, es diferente. Me presenté como voluntario para poder, de alguna manera, sentirlo en carne propia, esta situación, porque muchas veces vemos esto desde la televisión, eh, aislados, y esperando de que, pucha, que la cuestión se solucione rápido. Es muy distinto estar ahí y ayudar a la gente a armar casas, a alimentar a esa gente que muchas veces no tiene que comer, porque con esto queda todo inutilizable. También aquí hay un testimonio de Karine Espinosa de Concepción, que también vivió esta situación muy particular con su niña chica. Los invito a que puedan ir leyendo y interiorizándose sobre el sentir de estas personas frente a este
riesgo natural. Recuerden que el objetivo de nuestra clase es identificar cuáles son los riesgos naturales, cómo nos afectan y de qué forma lo vivimos. ¿Ya? Otro de los riesgos naturales muy latentes en nuestro país tiene que ver con los incendios forestales. Se cuenta uno bastante grande en el mes de enero del 2017, eh, donde también tengo un testimonio que recoge la experiencia de estas personas frente a esta situación. Hay que entender, sí, que para los efectos o el riesgo natural que se genera por un incendio forestal, eh, el incendio forestal inicialmente, por lo general o mayormente, es causado por el hombre. Eso hay que tenerlo muy claro. Los incendios forestales son, por lo general, en muy contadas ocasiones, pero por lo general son causados por el hombre. En contadas ocasiones, por el contrario, se generan incendios de forma natural, pero son muy, muy, muy pocos. ¿Ya? Mayormente, vuelvo a insistir, y valga la redundancia, son creados o son propiciados o son generados por la mano irresponsable, muchas veces, del hombre. Ahora, los daños de un incendio forestal son incuantificables, o sea, no hay cómo medirlo. Tenemos casas destruidas, localidades, vehículos, gente que desaparece o que termina carbonizada respecto a esta situación. Así que siempre los riesgos naturales están asociados, digamos, a una pérdida personal, humana, muy, muy importante. Bueno, como hemos estado viendo y identificando estos riesgos naturales, sus efectos y cómo lo hemos vivido, tengo una actividad para el día de hoy que tiene que ver con lo mismo. La habilidad que se te está pidiendo para esta actividad tiene que ver con la lectura y el análisis. Así que la actividad dice así: riesgos naturales en el mundo. Lee el siguiente texto, luego responde en tu cuaderno las siguientes preguntas. Cabe señalar que tienes que anotar en tu cuaderno las preguntas con su correspondiente respuesta. Aquí hay una imagen de apoyo, que es la imagen asociada a la destrucción de Pompeya. Pompeya, una ciudad italiana por ahí por el año 79, cuando el monte Vesubio sacudió toda la región en torno a Nápoles. Así que lo que tienes acá es un relato sobre esta situación que te invito a leerlo con tranquilidad para que puedas dimensionar los efectos de este riesgo natural que se llama erupción volcánica y posteriormente, ahí sigue el texto, solamente son dos hojitas, esa y esta, y después viene el set de preguntas, ¿ya? Ahí la primera pregunta dice, ¿qué desastre natural fue o se escribe en el texto? Posteriormente, ¿qué consecuencias produjo este desastre? La que sigue dice, ¿crees que en la actualidad la erupción de un volcán podría provocar un desastre humano como el relato del texto? Si crees, si crees que sí, que no, bueno, tienes que explicar por qué crees eso. Y por último, recuerda algún hecho similar, ya sea en Chile o en el extranjero. Si recuerda alguno, dime cuál. Te puedes apoyar con los textos de tu libro, con internet si tienes, o cualquier ayuda posible que esté a tu alcance. Por último, y para terminar, y que va a ser una constante en todo lo que vamos a hacer de aquí en adelante, esto es conocido como tarjeta de salida o checking out, ¿ya? ¿De qué se trata? Básicamente, estas preguntas las tienes que contestar, las tienes que anotar y contestar en tu cuaderno y poder entregarla juntamente con la actividad, sacándole una nota, perdón, sacándole una foto, mandándola al WhatsApp que corresponde. La primera pregunta dice, ¿qué aprendimos hoy?
Y ahí tú tienes que contestar, bueno, ¿qué fue lo que aprendiste hoy? ¿Qué vimos, qué analizamos? La segunda pregunta dice, ¿qué fue lo más importante de esta actividad? A tu parecer, ¿qué es lo que más te cayó, digamos, fue a tu consideración lo más importante visto en el día de hoy? La tercera pregunta dice, ¿qué fue lo que más te gustó de esta actividad? Puede haber sido el relato, pudo haber sido el texto, las imágenes, las preguntas que te hicieron pensar. La otra pregunta dice, ¿qué dificultad se te presentaron al desarrollar esta actividad? A lo mejor tu dificultad fue que te costó entender, a lo mejor que la dificultad fue que la explicación fue demasiado lenta, a lo mejor fue la dificultad fue que era demasiado cortito, necesitaste más tiempo. Ahí tienes que, estas preguntas están en relación a lo que tú estás sintiendo y a lo que tú estás experimentando para tu autoevaluación. La otra pregunta dice, ¿qué fue lo que más te costó hacer en esta actividad? ¿Ya? Una dice, ¿qué dificultades se te presentaron en el desarrollo? Y la otra dice, ¿qué fue lo que más te costó hacer de esta actividad? ¿Ya? A lo mejor te costó entender las preguntas o desarrollarlas, puede ser. ¿Ya? La penúltima dice, ¿por qué crees que es necesario aprender lo que vimos en la materia del día de hoy? Es una pregunta súper fundamental porque uno tiene que autoevaluar, bueno, ¿por qué esto me está sirviendo? ¿Por qué es necesario entenderlo? ¿Por qué es necesario que yo lo estudie? ¿Ya? Es una respuesta que es fundamental. Y por último, qué fue lo que te fue más fácil de entender? ¿Qué fue lo que más te entendió al tiro y no tuviste necesidad de alguna otra explicación? De eso se trata la actividad del día de hoy. Espero que te haya gustado. No es muy larga, es cortita, tiene que ver con muchas veces con la experiencia y con asociar esas experiencias a lo vivido. Te puede apoyar con preguntarle a tus papás, a tus abuelos, a quien sea, respecto a esta situación y así complementar de mejor forma tus respuestas. Bueno, espero que te haya gustado. Nos estamos viendo pronto. Desde la distancia te mando un abrazo grande y con mucha fuerza y ánimo espero todas tus respuestas. Recuerda que estoy atendiendo desde los días miércoles desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Estaré aquí fijo en el computador en caso de que tengas alguna consulta. Un abrazo grande. Se despide desde la distancia el profe Ra, esperando que estés muy, muy bien. Chao.